Bueno, entonces les platicaba que este intercambio entre países es bastante, pues, productivo y esperado cuando hablamos de ciencia debido pues, a muchos requisitos que se nos exige tanto como investigadores y también para desarrollar los proyectos de investigación. Entre estos criterios está la replicabilidad de los hallazgos, que eso es algo de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Pero estas oportunidades de intercambio entre países nos permiten justamente poner a prueba lo que encontramos en unos estudios en México, por ejemplo, y llevarlos a otros países. Entonces, agradezco mucho el espacio. Siempre este tipo de invitaciones me agradan mucho. Y también me gustaría comenzar la exposición aclarando algunos detalles. El título de la presentación fue algo que me recomendaron, fue una invitación y en esa medida me tomé cierta libertad, particularmente de iniciar al menos la presentación desde mi experiencia personal, desde mi trabajo como profesor y desde mis intentos como investigador, qué es lo que yo experimento todos los días, qué es lo que yo he aprendido a lo largo de algunos años. Voy a intentar iniciar desde esta perspectiva y ya después pasaremos a revisar algunos datos que hemos obtenido aquí trabajando justamente en los últimos años. En ese sentido, debo de también señalar que mi experiencia tenemos que contextualizarla a mi país. Yo no sé cómo estén las cosas actualmente en Bolivia con respecto a cuando hablamos de psicología y de formación del psicólogo. La presentación se titula tal cual, Psicología en las universidades, ¿qué se está aprendiendo en las aulas? Yo no sé cómo estén en su país o en otros países, si nos están viendo desde otros países, pero en México la situación no está muy favorable, que digamos, al menos para la psicología. Entonces yo espero que algunas de la información que voy a compartir y de mis experiencias logren contextualizarlo a la situación que estamos viviendo actualmente los psicólogos en México, que es bastante precaria y me voy adelantando. Entonces, dando esta advertencia, espero no haya mucha, pues, muchas subjetividades ofendidas. Pero bueno, entonces les voy platicando de dónde inicia mi idea para la presentación. Inicia de una clase, particularmente de una clase de lo que les estoy comentando. En esta estábamos discutiendo cuál es la importancia de la teoría y la investigación en psicología. Desde mi perspectiva, la psicología es una ciencia. Abrimos la gran mayoría de libros, sean introductorios, sean ya más avanzados, y en todos podemos encontrar que supuestamente la psicología es una ciencia. Pero cuando nos empezamos a formar y comenzamos a entrar a las aulas, a ver qué es lo que está pasando en las aulas, vemos todo lo contrario. Lo que menos se ve es ciencia, lo que menos se hace es teoría. Entonces estábamos platicando acerca de esto, les comento, yo considero la psicología una ciencia y por lo tanto cuando doy clases intento, me esfuerzo
por elegir materias, asignaturas que sean de corte teórico, que sean de corte científico. Esto a muchos alumnos no les gusta, no quieren ver teoría, no quieren ver ciencia, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿para qué estamos estudiando psicología? ¿No? Pero bueno, así es la situación, al menos aquí. Y eso estábamos discutiendo en el salón de clases. ¿Para qué yo necesito memorizar un concepto? ¿Para qué necesito saber cómo responder cuando me pregunten qué es un estímulo discriminativo? ¿Qué es un programa de reforzamiento? ¿Para qué me sirve eso? No me sirve de nada, dicen la mayoría de los estudiantes. Yo quiero aprender a ganar dinero. Yo quiero aprender a hacer negocios. Bueno, eso estábamos discutiendo y traté de ponerles este ejemplo para aclarar un poco la situación. ¿Cómo nosotros podemos saber que un médico es buen médico? Imagínense que su mamá o algún familiar está muy enfermo y necesita una operación urgente. Entonces van al médico, les cobran bastante dinero y comienza la operación. El médico no sabe el nombre de los términos, no sabe los términos apropiados, especializados, técnicos en este caso, para hacer referencia a las cosas. Oye, pásame esa cosa con picos, sutura esa vena azul que está por allá. ¿Y qué pasa? El procedimiento no ocurre como debe de ocurrir. En medicina, ustedes sabrán, los procedimientos deben de ser muy sistemáticos para obtener un efecto específico, conocido, comprobado, en el mejor de los casos, y poco a poco va a ir perdiendo pacientes ese médico, ya sea porque no les funcionó, ya sea porque a un familiar no le funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Allá no hay tanto problema, ¿no? Sabemos que un médico es bueno porque, pues, tiene pacientes, es reconocido, etcétera, etcétera. Sabemos que un médico es malo cuando ocurre lo contrario. Veamos el otro ejemplo, un abogado. Ahora pongamos el ejemplo en nosotros. Cometimos un error, están a punto de meternos a la cárcel por 20 años y contratamos un abogado. Empieza el discurso, nos está defendiendo y el abogado no se sabe los nombres de las leyes, no se sabe los números de los artículos y te meten preso. ¿Cómo sabemos que ese abogado es bueno o es malo? Justamente allá en la práctica. La cuestión es que aquí estamos, aquí donde es muy, muy claro, aún así estamos viendo que es necesario tener conocimiento declarativo. Necesitamos los universitarios, las personas que ya estamos ejerciendo con un título universitario de educación superior, necesitamos obligatoriamente conocimiento declarativo. No podemos actuar de forma sensata, apropiada, sin conocimiento declarativo. Y eso lo estamos viendo justo aquí, en dos profesiones que no son ciencias. Y no por eso estoy diciendo que sean menos o que sean más. Hace un poco, igual me invitaron a otra conferencia en Bolivia y expliqué bastante acerca de esto, de las diferencias entre ciencia, entre tecnología, profesión. No me voy a meter mucho en eso porque no vamos a terminar, pero imagínense, si aquí es necesario el conocimiento declarativo, ¿qué pasa con el psicólogo que supuestamente hace ciencia? A esto tenemos que agregarle lo siguiente. El hecho de que muchas personas acudan, vamos a suponer, con un psicólogo, porque
lamentablemente, las respuestas, cuando les preguntamos a los estudiantes de psicología esto, de cómo saber que un psicólogo es bueno, la primera y la que más se repite es porque tiene muchos clientes o muchos pacientes, allá depende de cómo lo vean, porque tiene muchos clientes, muchos pacientes. Ese no es un criterio válido. Es un criterio que se basa en un error lógico que generalmente se conoce como falacia populum, creer que porque lo que la mayoría dice, eso es cierto. Y hay una frase muy cómica, o que por allá la dicen mucho, las moscas no pueden estar equivocadas. Si las moscas comen mucho, deberíamos de comerlo todos. Y aquí les pongo algunos ejemplos de cómo es que el hecho de que muchas personas acudan a alguien que les cobre por un servicio no significa que ese servicio sea eficaz, sea bueno. Los brujos ganan muchísimo dinero, muchísimas personas van a adquirir sus servicios. Aquí les pongo un ejemplo en la parte derecha. Fue algo aquí en México, una persona agarró un muñequito de plástico y lo metió en agua y dijo que era un hada y comenzó a cobrar para que la gente vea el hada. Tú podrías decir, bueno, es que pues eso, no, mucha gente no va a caer en ese engaño, pero la noticia era no tanto el hecho del hada, la noticia era que se hacían filas y filas muy, muy largas porque la gente quería ver el hada. Un poco más arriba, si lo queremos ver así, ya hablando del gobierno de México, esa es una nota muy famosa, se gastó millones de pesos en una estafa. Les vendieron una estafa al gobierno diciéndoles que iban a poder combatir el narco con unos instrumentos que detectaban moléculas y que no sé qué, y fue una estafa millonaria. Entonces, podemos decirlo así, en pocas palabras, la gente común, el ego, como se podría decir más apropiadamente, no es muy bueno distinguiendo entre engaños y entre servicios efectivos. No es muy bueno y en realidad es que él no tendría por qué saberlo. Si él lo supiera, pues ni siquiera asistiría con un médico o con un psiquiatra. No lo tendría que hacer. Habría estudiado psiquiatría o como psicoterapeuta, un posgrado, y no, muy probablemente no necesitaría hacerlo, y si lo hiciese, pues iría específicamente con el que oferta el servicio adecuado, correcto. Y la cuestión es que lamentablemente al psicólogo no solo se le está confundiendo con un médico, con un abogado, sino que además se le concibe como el que hace bien las cosas en una situación completamente fuera del objetivo de su disciplina o para lo que estudió. El científico no tiene por qué atender a muchas personas. ¿Cuándo hemos visto a un biólogo hacer eso, a un físico o un sociólogo hacer esas cosas? No es nuestro objetivo, pero estamos tan confundidos que no solo ponemos a la psicología en otra categoría, sino que además juzgamos al buen psicólogo haciendo cosas que no le corresponden al psicólogo. Y basados en ese tipo de pensamientos erróneos, ¿no? O juicios erróneos, si le quieren decir así, como ustedes prefieran. Y entonces, les estoy platicando un poco de cómo iba esta clase. Comienzan a surgir que son preguntas muy constantes entre los estudiantes. ¿Y por qué no cambian las cosas? ¿Por qué seguimos así?
al menos en México, la situación es muy, muy grave. La última vez que yo escuché escuelas que ofertaban la carrera de psicología eran más de 700. Y estamos hablando de escuelas que además cada una tiene distintos campus. Y es una carrera súper, súper, súper poblada, pero bajo, bajo confusiones, ¿no? ¿Por qué no cambian las cosas? ¿Por qué si los psicólogos saben que eso está mal, que eso no es así, si abrimos un libro de psicología que dice que es una ciencia, pero no se cumple, y estamos haciendo otras cosas mucho más, pues, incorrectas, digámoslo así? ¿Por qué no cambian las cosas? Yo aquí lo pongo como corrupción en un sentido laxo, amplio. No crean que estoy hablando de corrupción política o algo en particular, como lo hiciese un sociólogo. No soy conocedor de esas disciplinas. Corrupción en términos generales, como lo usamos en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien tendría que regular el ejercicio de los psicólogos, tendrían que ser los colegios, las federaciones, las asociaciones, las organizaciones de psicología. Pero ¿qué pasa cuando generalmente, obviamente no en todas, pero qué pasa cuando nos empezamos a acercar a estas? Vemos que las personas que tienen el poder, las personas que están arriba, son los que practican todo este tipo de cosas pseudocientíficas y anticientíficas y de magia y de brujería. Y evidentemente ellos no van a hacerse el harakiri, no van a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que dejar esto, porque ellos mismos lo hacen. Y generalmente cuando se hacen estas cosas corruptas, hay un fin económico detrás de económico, de beneficios, de lujos, y evidentemente ellos no quieren perder eso. Y así pasa igual en las escuelas. Me preguntan los estudiantes, ¿por qué seguimos viendo pruebas de dibujitos, las pruebas proyectivas, si hay muchas investigaciones que demuestran que son pseudocientíficas, no sirven para nada? ¿Por qué lo seguimos usando? ¿Por qué? Pues porque los profesores las usan y siguen esas teorías pseudocientíficas, anticientíficas, y no los podemos cambiar. ¿Por qué? Porque los directivos hacen lo mismo y es un efecto bola de nieve. Por eso les pongo este dibujito, en donde los que tratamos de cambiar las cosas nos peleamos contra un ejército o una avalancha de nieve que evidentemente no podemos parar. Las cosas así van, ¿no? Entonces, en ese panorama tan precario, yo podría decir, es cuando surge, cobra sentido el hablar del conductismo, tomando en consideración que pues este evento habla de psicología conductista. Desde mi perspectiva, lo ideal sería no tener que hablar de conductismo, no agregarle el apellido a la psicología conductista. Si la psicología y los psicólogos procedieran de forma correcta, cercana, cumpliendo con lo que supuestamente debemos de hacer los científicos, los psicólogos no tendríamos que ponernos apellidos. En términos de escuelas o de corrientes teóricas, como no pasa en biología, como no pasa en física, ellos se ponen apellidos por áreas particulares de su disciplina, que son subdivisiones, pero es de la misma física. Nosotros hablamos de distintas psicologías, psicología cognoscitiva, psicología psicodinámica y de todo, ¿no? Aquí es cuando adquiere sentido y no, la necesidad, digámoslo así, de tratar de distinguirnos. Está tan mal la situación que tenemos que encontrar una forma
de distinguirnos de eso, y es cuando cobra sentido el llamarnos conductistas. Es lo que vemos generalmente cuando entramos a las escuelas de psicología, a los, entre comillas, supongo que no me están viendo, pero lo estoy haciendo con mis dedos, a los consultorios, entre comillas, de los psicólogos, o a las instancias que sean de la psicología. Vemos un montón de prácticas más relacionadas, más cercanas al pensamiento mágico. Es que hace poco me contaban de unos psicólogos que lo que hacían era que una persona se sentía muy triste porque se murió un familiar y entonces le pidieron que cosiera o teja en un pañuelo blanco el borde de color rojo y que ya después se lo pusieron encima de la cara y empezaron a darle cinturonazos y que según eso es una técnica para que la persona ya se sienta mejor. Y así podemos ver un montón, pero un montón de prácticas. Tal vez esas algunos digan, ay, eso es claro que no es apropiado, que es pseudociencia, que es charlatanería, pero podemos aplicar el mismo criterio a las pruebas proyectivas, al psicoanálisis, al humanismo, y es lo mismo. No cumplen los criterios para hacer ciencia. Y si se supone que la psicología es una ciencia, no hay razón del por qué estarlo estudiando, metiendo en las aulas. Otra cuestión igual problemática en los últimos años ya no es tanto la pseudociencia, sino que últimamente se ha puesto peor la situación, al menos en México, ahora con la anticiencia. Posturas que directamente critican la ciencia, pero eso sí, eso es lo bien interesante. Obtienen dinero por dar clases en facultades de ciencias. Entonces, un lugar, vamos a suponer, que podría estar ocupando un psicólogo serio que sí quiere hacer psicología como ciencia, como se supone que es ocupado por otro psicólogo que se dedica a la pseudociencia. Y entonces es hacer cosas de estar criticando a cierta postura política, económica, y te preguntas, ¿y eso qué tiene que ver con psicología? No, es que es imposible ser objetivo, todo está, la ciencia es un brazo armado del capitalismo, ¿no? Y entonces cuando el científico trata de responder, generalmente ya no se le responde con argumentos lógicos, con cuestiones filosóficas, científicas, sino que se le castiga como si fuese un pecador, en términos morales. Es que tú eres malo porque eres capitalista, tú eres malo porque eres opresor. Y entonces se vuelve una cacería de brujas dentro de la comunidad científica. Otra cuestión bien problemática es que la gran mayoría de los psicólogos estudia no por interés científico, no por curiosidad científica, que se supone el científico, eso debería de ser, esa debería de ser su primera característica, ser curioso, y es seguir el dinero. Muchos se molestan incluso con la universidad, que porque cuando terminan la carrera de psicología, no saben cómo ganar dinero. No hay puestos para ellos como psicólogos y no adquirieron habilidades para ganar dinero. Pues sí, evidentemente, eso se te debió de decir durante la carrera, que la psicología es una ciencia, no es una profesión. ¿Quieres ganar dinero? Entra a negocios, prepárate para ser carpintero, prepárate para ser soldador, quizá estudia ingeniería.
¿Por qué los filósofos no se quejan así como los psicólogos? Oye, es que no hay puestos específicos para filósofos en las empresas. ¿Por qué? Pues evidentemente no, porque es filosofía. Y en psicología va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es psicología, porque es una ciencia. Ni siquiera es una tecnología. Y otro de los grandes problemas en los que vemos a la psicología actual, pues es lamentablemente una carencia de desarrollo teórico, de desarrollo de conocimiento científico. Hay muchas publicaciones, sí, claro que sí, hay muchísimas publicaciones, incluso es algo que se está criticando actualmente mucho, de que se publica y se publica, pero cosas sin sentido. Y muchas veces esas cosas sin sentido son tan obvias como el hecho de que vemos a psicólogos publicando como si fuese un artículo científico una entrevista. Yo entrevisto a alguien y digo que eso es hacer investigación científica. Nada que ver, no es hacer investigación científica, eso no es hacer investigación científica. Eso es un punto en el extremo de estos problemas. El otro punto igual lo vemos con esos estudios que actualmente vemos en los que publican en Facebook: aquí está mi cuestionario, responda lo que quiera. ¿Y qué pasa con? Hay libros completos de muestreo súper complicados y nos tratamos de romper la cabeza con los temas de muestreo porque nuestro fin último es generar conocimiento científico. Pero resulta que ahora ya no, ya, pues lo publico así, el que responda, si entra alguien a engañarme, si entra alguien y duplica los datos, si, lo que sea, no me importa, el que sea que responda. No importa si es un niño, no importa si es un adulto, el que sea. Y vemos que se están, publica y publica y publica muchísimas cosas sin sentido. Hace poco yo vi un artículo donde se publicaba como artículo científico en una revista científica el hecho de que el investigador, entre comillas, iba a un museo, observaba una obra de arte, su muestra era esa obra de arte, y lo que iba a exponer como resultados eran sus propias subjetividades, sus qualia, sus productos mentales ante esa obra de arte. Entonces, pues ser conductista tendría sentido, y esa es en la única manera en la que yo aceptaría que alguien se llame conductista, si nos divide, nos separa a los psicólogos de todo esto que se está dando en psicología, que pues está muy mal. ¿Cuál es el problema? De que cuando se plantea así de forma muy fácil que el conductismo es científico y que solo por ser científico ya es bueno, que eso igual es otro error garrafal. Mucha gente comienza a acercarse al conductismo tratándose de escapar de esto, de todos esos problemas de la psicología, y ese es el gran problema. Muchas veces no se quieren escapar de la anticiencia y la pseudociencia, sino que de lo que se quieren escapar es de esa imagen del psicólogo como brujo, como pseudocientífico, pero solo se quieren escapar de la imagen. ¿Por qué? Porque les está afectando en su economía. Ya la gente ya no está viendo al psicólogo como alguien serio y por lo tanto ya no les están dando dinero. Ay, ya tenemos que inventar algo. ¿Qué voy a inventar? Pues voy a ponerme conductista. Y así ya estuvo, ya solucioné el problema. No, acercarnos al conductismo debería de ser un intento, un esfuerzo por mejorar la psicología. Y eso implica un montón de cosas que espero podamos ir platicando ahorita. Entonces, ya a mí que me ha tocado, bueno, ¿quieres ver
también con estudiantes. ¿Quieres acercarte al conductismo? ¿Quieres ver cómo van las cosas? ¿De qué trata? Iniciemos por el principio. Primero lo primero. ¿De dónde surge? Hay que leer de dónde inicia la psicología, porque el conductismo sería una reacción a lo que ya existía antes en psicología. No empezó de ceros, no querer estudiar la historia de la psicología, el origen, nos va a llevar a esos psicólogos, entre comillas, conductistas, que lo único que se dedican es a dar terapia y a supuestamente lo repito, a explicar cosas desde, desde procesos básicos o del aprendizaje. Escuché un sonido, no sé si hay alguna intervención. En todo caso, si podrían avisarme, por favor, porque no veo el chat y esas cuestiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero si queremos acercarnos al conductismo como estudiantes? Tenemos que leer a los padres de la psicología, Wundt, Fechner, cómo es que iniciaron, tal vez no les salió, tal vez tuvieron problemas, pero ver cuáles fueron sus objetivos, qué era lo que querían hacer. Ambos eran muchísimo más serios de lo que actualmente se ve en las carreras de psicología con todas estas problemáticas que les he estado contando. ¿Qué tanto nos hemos desviado? ¿Por qué estamos tan lejos? Si nosotros vemos cómo inicia la psicología, los orígenes, al menos los más acordados por la gran mayoría de los historiadores, los más serios, podemos plantearlo así como en este mapita. Tenemos a la reflexología, a la psicología gestalt, que no tiene absolutamente nada que ver con la terapia gestalt, a la escuela de Wurzburgo, que a propósito la puse así como en esa isla, al pragmatismo, al funcionalismo, más en Estados Unidos, en América se podría decir, la psicofísica y la motivología y el estructuralismo. Si nosotros revisamos a estos autores, ninguno intentó dar terapia. Ninguno. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Hacer investigación científica. Si al caso, habían algunos que empezaron a coquetear, como Mustenberg, con la investigación tecnológica, pero seguía siendo investigación, no era intervención, seguía siendo investigación. ¿Por qué nos hemos desviado tanto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Esto ya lo he platicado en otras conferencias. Ojalá pronto se publique un artículo por allá en el que estoy tratando de, ya desde hace algún tiempo, de publicar, pero cuando eres crítico se dificultan algunas cosas, de que el problema de la psicología, al menos el que más nos afecta actualmente, inicia con el eclecticismo, cuando empiezan a mezclarse posturas completamente contradictorias, particularmente con el psicoanálisis, que fueron los que estuvieron a la par, se podría decir, del origen de la psicología, con Wundt y Fechner por su parte. Entonces, actualmente vemos, cuando entramos a las aulas de los estudiantes de psicología, pues un monstruito como ese que tiene Bart Simpson, donde va a estar bien la parte que se esté enseñando dependiendo de quién lo esté viendo. Y la cuestión es que el estudiante queda como Bart Simpson, completamente confundido, pasando de una clase donde le dicen una cosa a otra donde le contradicen lo que acaba de ver en la clase anterior. Si no lo conocen esos autores, les voy a mencionar los dos mexicanos que serían los menos conocidos. A la derecha, en la parte superior, es Jacobo Greenberg, un
psicólogo muy famoso en México. Les invito a que revisen su historia, no voy a hablar de ella, pero cuando empiecen a leer, van a ver justamente de lo que les estoy hablando. Y hay seguidores en psicología de Greenberg en México, y supongo que hacen otros países. Y el otro se encuentra en medio, a la izquierda, que es uno de esos gurús de Internet, que también se la pasa hablando de cosas que ya después, lamentablemente, veo a estudiantes citando en sus trabajos, ¿no? Cuando vemos esto, vemos pues un monstruito, un Frankenstein, donde el estudiante está aprendiendo un poquito de cosas muy distintas, y es evidente que cuando termina la carrera, pues entra en una crisis. Al menos eso me pasó a mí, y he escuchado a muchos que han pasado por cosas similares, de terminar la carrera y darse cuenta que no saben nada, no saben hacer nada, porque nos dijeron que nos iban a enseñar a hacer ciencia, pero en la carrera empezamos a ver cosas que son pseudocientíficas, que son anticientíficas. También nos empiezan a enseñar a dar terapia, y dentro de esa terapia, que sería otra cosa, que no es psicología, es psicoterapia, también hay propuestas que son pseudocientíficas, que son anticientíficas. Se vuelve una revolvedera. Eso del eclecticismo es una promesa falsa desde el principio. Eso ya es desde hace muchos años. Incluso Vygotsky ya había sido muy crítico con ese tipo pues, de propuestas. Y les traigo aquí algunos ejemplos de mapas curriculares o planes de estudios resumidos de algunas carreras de psicología en México. Dense cuenta que estoy evitando nombres, no hay ningún tipo de señal que les pueda indicar cuál es la universidad, pero vamos a ver que se enseñan cosas que a veces incluso son contradictorias, muy raras. Aquí podemos ver que empezamos con embriología genética, pero al mismo tiempo vemos psicología social y al mismo tiempo vemos sociología. Yo no sé qué capacidad tendrá la persona, cuál será su nivel de inteligencia, si quieren decirlo así, para aprender sociología, psicología y genética al mismo tiempo. Y ya después brincamos y nos pasamos a psicología profunda. Cómo se meten al mar y allá hacen psicología. Y si no fue mucho, otra vez, psicología profunda. En el cuarto semestre, psicoendocrinología como una materia específica. En todo caso, eso tendría que ser información pertinente para un posgrado, probablemente en donde trabajen médicos y psicólogos en conjunto. ¿Cómo un estudiante de cuarto semestre va a tener el conocimiento y las capacidades para entender eso? Ya después pasamos con psicofarmacología, y entonces los estudiantes salen bien confundidos, creyendo que van a recetar cosas. Se dan cuenta de que no pueden por cuestiones legales. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a recetar brujería, flores de Bach, aromaterapia, cosas de ángeles. Si seguimos, psicoterapia, técnicas proyectivas de las que ya les hablé, y si una materia no fue suficiente, que tengan dos. Y así, todavía no hemos visto lo peor. Aquí otro ejemplo
igual. Empezamos y directo a psicología cognitiva. Y una materia así aislada. ¿Y cómo? El estudiante ni siquiera ha visto la historia de la psicología, cómo se han formado las tradiciones, escuelas. Y ya después vemos otra, por ejemplo, psicopatología social. ¿Cómo es eso? Allá hay una mezcla de términos muy, muy rara. Intervención psicodinámica, y aquí vamos a ver ya mezclas de las que le estamos hablando como Bart Simpson. Aquí psicodinámico, humanista, cognitivo-conductual, sistémico, ya después se pasan a criminología. Ahora bien, ¿qué pasa cuando entramos a otra licenciatura que no sea psicología? Donde te digan, no, sabes que a mí no me interesa la psicología, yo quiero que mis estudiantes salgan como terapeutas. Muchos podrían decir, no, es que esto está medio raro, como que desarrollo humano, pero si nosotros nos ponemos a revisar de forma detenida estas materias, vamos a ver que al menos tienen más congruencia que lo que vemos en psicología. En psicología ni siquiera tenemos claro el objetivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ciencia? ¿Vamos a hacer una profesión y dar terapia? Aquí no. Aquí dicen, no, pues pura terapia y ya está. Y si no ven esto muy bien, os les suena medio raro, oye, pero es que psicología es igual que psicoterapia. Esta es una nueva carrera, bueno, ya lleva unos años, que oferta una universidad pública aquí en México, licenciatura en psicoterapia, o sea, salen como psicoterapeutas, no como psicólogos. Al menos de esa forma, yo supondría que podríamos ir clarificando las cosas. Si no tenemos bien claro qué estudia el psicólogo, si va a estudiar el inconsciente con el psicoanálisis, si va a estudiar la conducta con el conductismo, si va a estudiar los procesos cognitivos con la psicología cognitiva, al menos que tenga claro su objetivo. ¿Qué va a hacer? Va a ser investigación científica, investigación tecnológica, va a intervenir de forma profesional. ¿Qué va a hacer? Y otra cuestión importante en este punto son los aspectos éticos. De nuevo, repito, yo les estoy hablando desde un contexto mexicano. Aquí se recomienda, digámoslo así, se recomienda que el psicólogo que va a ofrecer procesos de psicoterapia, que es generalmente, si recordamos cómo inicié la presentación, que los estudiantes generalmente repiten que el psicólogo bueno es el que tiene muchos clientes en psicoterapia. Bueno, pues para hacer eso requieres un posgrado, o al menos eso se recomienda. Tanto en el Código Ético del Psicólogo en México como en la Ley de Salud única para la Ciudad de México hasta ahora. Hay una iniciativa ya desde hace algunos años que no ha pasado, pero ya para que esto sea a nivel nacional, con respecto a la exigencia de un posgrado especializado en psicoterapia. Desde mi punto de vista, esto es completamente congruente porque la psicología no es psicoterapia y no iniciamos para hacer psicoterapia. El que inició así fue Freud y él le sabe en medicina, era psiquiatría, con Breuer y demás. Y además, a mí siempre se me ha hecho muy, muy raro que, por ejemplo, el psiquiatra para hacer esto tenga que echarse 10 años de estudios, como mínimo. Y nosotros saliendo de la carrera ya está. Cuando es una carrera que no está hecha para eso. Sin olvidar, cuando estamos hablando de esto, que revisar los planes de estudio para saber qué está pasando con los estudiantes de psicología dentro de las aulas no es suficiente. No es suficiente cambiar el plan de estudios. Son muchísimos otros aspectos. Por eso
recuerden lo de la bola de nieve que les decía, la avalancha. Podemos cambiar el plan de estudios, pero si no cambiamos todo lo demás, no va a haber cambios. Tenemos que ver aspectos básicos, cuestiones de infraestructura, el número de alumnos por grupo. Generalmente al menos yo doy clase a 40 alumnos por grupo y así quieren que la enseñanza sea personalizada y que use reforzadores con todos y es completamente incongruente. También el número de profesores y de profesores calificados, si están calificados para lo que enseñan. El perfil de egreso, que se relaciona un poco con lo que les mencionaba ahorita de los objetivos. ¿Para qué estás formando psicólogos? Muy probablemente, si lo que quieres formar es un psicoterapeuta, pues cámbiale el nombre a la carrera y ponle licenciatura en psicoterapia. O si lo que quieres formar es un trabajador social, pues allá está. Los profesores también, nosotros podemos cambiar el plan de estudios, dejarlo muy bonito, pero si no hay profesores expertos en los temas que vas a incluir en tu plan de estudios, ellos van a cambiar los temas. Cuando les toque dar psicología experimental, van a decir que los alumnos experimenten y los va a costar en el aula, que cierren sus ojos y que viajen a sus vidas pasadas. También hay que ver la evaluación, cuáles son las opciones de titulación. Eso es súper importante para una carrera científica, supuestamente. ¿Cómo es posible que no hayan titulaciones? Si revisamos la historia de la psicología, la psicología inicia así de forma oficial. Muchos dicen que con la fundación del laboratorio de Wundt, no es cierto. Inicia con la primera tesis de uno de los alumnos de Wundt, en la que ya se expide por primera vez el título de psicólogo. Una tesis. Y resulta que ahora ya no hay tesis. ¿Por qué? Porque se titulan automáticamente con promedio de 60. Muchos van a decir, no, eso es mentira. Ay, los invito a otros lados. Pero bueno, la administración, cómo se asignan las materias a los profesores. Tienes de repente profesores expertos en estadística, pero por cuestiones de amistad, pues cuestiones de influencias, no le dan la materia de estadística a él. Y se la dan a alguien que no sabe estadística. Y así con muchas cosas. También los grupos de estudiantes, cómo se asignan. Son muchos temas. La situación es muy difícil, como una avalancha. Entonces, ya para terminar, nosotros ante esta situación, ¿qué fue lo que hicimos el año pasado? Se podría decir, hace 2 años, al año pasado más o menos. Comenzamos a revisar literatura sobre los mitos de la psicología. Hay bastante literatura al respecto. Uno de los autores más conocidos es Lilienfeld. Entonces nos hablan de esto, ¿no? De cómo es que no solo la gente, los legos, comparten conocimientos erróneos sobre la ciencia psicológica, sino que también estudiantes, tanto de licenciatura o pregrado como de posgrado. Y se han hecho varios estudios, se ha encontrado, por ejemplo, que los estudiantes no se distinguen mucho con respecto a los mitos en psicología de la gente sin estudios. Desde allá nos empezaríamos a preguntar, y entonces, ¿de qué nos está sirviendo la carrera? Pero nosotros nos interesamos, en este caso, por un tema de que habla Lilienfeld y que por más que le intentamos buscar, no encontramos un artículo y un instrumento específico para estudiar ese tema, que es cuál es la imagen o la identidad que comparten los estudiantes de psicología sobre su disciplina. Entonces, para esto elaboramos un cuestionario, lo pusimos a prueba y todo el proceso fue un relajo, un problemón, se los comento desde ahorita, porque
las respuestas de los estudiantes eran pero tan variadas ante preguntas como la psicología es una ciencia o como el coaching es una práctica es una práctica propia del psicólogo, o como por ejemplo los laboratorios son fundamentales en la formación del psicólogo. Ante afirmaciones tan básicas, las respuestas fueron tan variadas que se tuvieron que eliminar un montón de reactivos. E incluso terminamos, ya ese artículo ya está publicado, y terminamos recomendando que no se use el instrumento. Pero bueno, ¿qué hicimos? Ya teniendo el instrumento, dijimos, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Aplicamos el instrumento con tal de identificar si existía una correlación entre la calificación que se obtenía. Si sacabas muy baja calificación, era que tu idea de la psicología era bastante mala. Si sacabas alta calificación, evidentemente la psicología como ciencia. Allá está el artículo, si les interesa revisarlo, donde explicamos todo a detalle, se los envío, está en acceso libre. Sí, esta calificación iba cambiando conforme al semestre. Lo ideal sería que conforme se avanza, pues la calificación vaya mejorando. Lo aplicamos a 51 estudiantes de psicología de todos los semestres de una escuela que no tiene nombre, que ni siquiera es mexicana. ¿Qué fue lo que obtuvimos? En términos muy generales, aquí les presento la calificación del cuestionario dependiendo del semestre, y vemos pues de forma bastante clara que no hay diferencias. Si ustedes saben más o menos cómo sabemos si hay diferencias de acuerdo a la desviación estándar, que serían los bigotes que están fuera de las cajas, y las medias, que son las tachitas dentro de las cajas, pues es bastante claro que no hay diferencias. Sin embargo, la correlación que se encontró fue muy ligera, leve, fue de 0.27. Lo que nos lleva a concluir que, pues, al menos para esta muestra que nosotros estudiamos, no lo generalizo, al menos para esta muestra, pues se puede pasar de semestre y salimos pensando lo mismo de la psicología que como entramos. Si cuando entramos yo pensaba que el psicólogo se dedicaba a hacer brujería, salgo igual. Muy probablemente estos resultados se relacionen con otros resultados que otros investigadores ya habían encontrado sobre qué pasa en el examen general para el egreso de la licenciatura, que es un examen que se le aplica a los estudiantes de psicología cuando salen, para evaluar sus conocimientos sobre, es una muestra, digámoslo así, no me quiero meter en problemas, una muestra muy cercana a la que nosotros utilizamos en nuestro estudio. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy tachando eso que ve negro, estoy tachando los lugares de donde se tomaron las muestras, porque si lo dejo, así como vimos al principio lo de la cacería de brujas, justamente me pasa eso. Podemos ver que la parte menos oscura, la más clarita, indica estudiantes que obtuvieron una calificación sobresaliente. Si se dan cuenta, en la primera barra no hay. La parte más oscura son alumnos reprobados. Si se dan cuenta, en la barra de medio se supera el 60%. Probablemente esto se relacione con lo que obtuvimos en la aplicación del cuestionario, ¿no? Aquí están las referencias que les presenté a lo largo de la conferencia.
así termino mi presentación con unas palabras finales diciéndoles que si se van a acercar al conductismo, que sea no por dinero, no porque están de moda las terapias, que sea por esa preocupación por mejorar la disciplina, ver que están muy mal las cosas y que necesitamos hacer cambios importantes en beneficio, y esto siempre va a ser así, en beneficio de los estudiantes. Ese debería de ser nuestro objetivo final. Bueno, así doy por terminada mi presentación. Muchas gracias.